todos, yo soy la doctora Sankowicz Silvina, soy endocrinóloga. Además de hacer andrología, estoy en la parte de medicina reproductiva de acá de OSECAC. Quería agradecer a OSECAC por la oportunidad y a mi coordinadora Daniela Cotet por dejarme participar. Y hoy les voy a hablar de andropausia. Las próximas charlas a tener en cuenta, tenemos el 13 de octubre alimentación artrosis, el 14 cáncer y tiroides, importante escuchar este tema para ver cómo seguir y más en tiempos de pandemia. El 15 de octubre rinitis y disfonía y el 16 de octubre lesiones hipofisáreas. Recuerden que si presentan fiebre y tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida en el olfato o en el gusto, pueden comunicarse a los teléfonos que figuran en la parte inferior. Y ahora les voy a empezar a hablar del tema de hoy. Tengan en cuenta que tienen el chat para poder ir preguntando a medida que se va desarrollando la charla y al final de la misma yo les voy a ir contestando todas las inquietudes. Entonces, el objetivo de esta charla es entender la andropausia, aclarar dudas frecuentes y compartir experiencias. ¿Qué es la andropausia? La andropausia es un síndrome clínico y bioquímico asociado a la disminución progresiva en los niveles de testosterona que ocurre en el hombre relacionado con el envejecimiento. A partir de los 40 años, la instalación suele ser insidiosa y el desarrollo progresivo, por lo que puede variar en cada individuo. Y hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en las mujeres con la menopausia, en que el cese de la función ovárica es brusco, esto no ocurre así en los hombres, entonces muchas veces se cuestiona si el término de andropausia es el correcto, aunque se suele aceptar. Y hay otros términos como hipogonadismo de inicio tardío, menopausia masculina o climaterio masculina que también se suelen utilizar. La andropausia suele afectar la calidad de vida y afectar a distintos órganos. Para entender un poquito más, vamos a recordar lo que es la testosterona. Es la principal hormona sexual del varón, es fabricada por los testículos, y para tener en cuenta, nosotros en endocrinología todo se maneja según ejes. En el cerebro tenemos dos glándulas que son el hipotálamo y la hipófisis, que estos van a liberar diferentes hormonas y van a actuar en el testículo estimulando la producción de testosterona. Y además de estimular la producción de testosterona, van a estimular la producción de espermatozoides. La testosterona interviene en la formación del hueso, en el crecimiento del vello, en el desarrollo del músculo y la fuerza muscular, y buenos niveles de testosterona disminuyen la grasa corporal, sobre todo la grasa abdominal. Interviene en la actividad sexual, en la libido y en las erecciones, tanto espontáneas como eróticas, y también interviene en la producción de glóbulos rojos. ¿Es frecuente la andropausia? En estos gráficos lo que podemos observar es que a mayor edad hay mayor frecuencia de disminución en los niveles de testosterona, lo mismo que en el gráfico inferior, que a menor edad mayores son los niveles. La frecuencia de descenso en los niveles de testosterona más o menos alrededor de los 70 años es de un 68%. Y si evaluamos la frecuencia del descenso en los niveles de testosterona asociado a la clínica, digamos, compatible, que ahora ya la vamos a ver, la frecuencia ronda entre un 2 a un 18%. Hay que tener en cuenta también que a partir de los 40 años, entre los 40 y 70 años, el descenso en los niveles de testosterona se calcula del 0.4 al 2% por año. Y la otra cosa importante es que hay más riesgo de desarrollar andropausia a mayor edad, que ya lo dijimos, a mayor índice de masa corporal, que esto es la relación del peso sobre la talla al cuadrado, si presentan ciertas enfermedades como ser enfermedades coronarias, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, asma. ¿Cuáles son los síntomas de la andropausia? Puede haber pérdida del vello, más que nada axilar y pubiano, irritabilidad, ataques de calor, dificultad para dormir, disminución del deseo sexual junto a disminución en las erecciones, tanto espontáneas más que nada matutinas. Esta disminución del deseo sexual suele ser el síntoma más temprano que nosotros solemos ver. Puede haber fatiga y malestar general, depresión, falta de concentración, pérdida de memoria,
aumento del peso, sobre todo el área abdominal, como dijimos anteriormente, por mayor aumento de grasa en esa zona, pérdida de la masa muscular y debilidad. Por la disminución en los niveles de testosterona, los hombres pueden presentar anemia, pueden presentar lo que es el síndrome metabólico, con más riesgo de insulinoresistencia y diabetes, y también pueden presentar molestias mamarias y crecimiento mamario. En esta filmina lo que quería mostrarles es que hay ciertos síntomas de la menopausia y de la andropausia que, digamos, se pueden diferenciar, pero hay otros que los van a presentar tanto los hombres como las mujeres, que son cambios en el estado de ánimo, depresión, sudoración nocturna con sofocos, insomnio, aumento de peso y la densidad ósea que va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque la testosterona, como habíamos dicho anteriormente, estimula la formación de hueso, con el consiguiente riesgo de mayor fracturas osteoporóticas. En el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar la presencia de síntomas como si tienen disminución del deseo sexual, si las erecciones se logran de manera adecuada o no, la frecuencia de rasurado. Muchas veces la disminución en la frecuencia del rasurado me habla de descenso en los niveles de testosterona. Le vamos a preguntar al paciente si consume fármacos. Hay ciertos fármacos como los corticoides, como los opiáceos, entre otros, que pueden interferir en los niveles de testosterona, y preguntar siempre en el interrogatorio otras patologías asociadas, como enfermedades coronarias, diabetes, porque, como dijimos anteriormente, esto puede influir en el descenso de los niveles de testosterona. Al examen físico vamos a evaluar lo que dijimos anteriormente, si hay desarrollo mamario o no, evaluar el testículo, el tamaño testicular, evaluar la distribución de la grasa, la distribución del vello, y esto es muy importante, no se recomienda realizar el dosaje de testosterona a todos los hombres, ¿sí? Solo vamos a pedir los niveles de testosterona en aquellos hombres que tengan clínica compatible, que es lo que dijimos anteriormente, disminución del deseo sexual, que tengan dificultad en lograr la erección, y hay ciertas cosas que los endocrinólogos, por otras causas, como alteraciones en la hipófisis, que ya lo van a ver en la próxima semana, o aumento en los niveles de prolactina, también vamos a solicitar el dosaje de testosterona, la medición de testosterona. Siempre cuando nosotros en el consultorio nos llega un laboratorio con disminución en los niveles de testosterona, siempre lo tenemos que confirmar, porque puede pasar que en la segunda determinación estos valores salgan bien. Hay que tener en cuenta que la testosterona no la vamos a pedir cuando el paciente está cursando una enfermedad aguda, está internado, porque suele pasar que los valores estén bajos. Y siempre, para decir, que ahora lo vamos a volver a ver, que el paciente tiene una andropausia, hay que descartar otras causas de descenso de testosterona, como por ejemplo que tenga aumento en los niveles de prolactina y esto haga que la testosterona baja. Entonces, cuando yo logro descartar todas esas causas, ahí puedo decir que el paciente está en andropausia. Y una cosa más que les quiero decir, hay un cuestionario que es el cuestionario ADAM, que son 10 preguntas que nosotros podemos utilizar para arribar, digamos, mejor al diagnóstico y tener más exactitud diagnóstica. ¿Qué? ¿En el varón hay que pedir densitometría? Sí, en el varón hay que pedir densitometría. ¿Cuándo se pide? Se pide cuando tienen más de 70 años o tienen menos de 70 años con factores de riesgo. La andropausia, por ejemplo, el descenso de la testosterona es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis y osteopenia. Se suele pedir cada 1 o 2 años y hay que tener en cuenta que es importante que a mayor edad hay menor absorción intestinal de calcio, con menor exposición solar, por lo que es más frecuente también el déficit de vitamina D. Y lo otro importante es que 1 de cada 8 hombres mayores de 50 años a lo largo de su vida va a desarrollar una fractura osteoporótica. Entonces es importante suplementar bien al paciente con calcio, darle vitamina D y que desarrolle actividad física. Con respecto al tratamiento, ¿voy a tratar a todos los pacientes que tengan niveles de testosterona baja? No. Siempre voy a tratar a aquellos que tienen niveles bajos de testosterona confirmada,
con clínica compatible con este descenso de testosterona, y siempre y cuando yo haya descartado otras causas de testosterona baja. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento? Mejora la función sexual, tanto la libido como las erecciones, disminuye la cantidad de grasa corporal, aumenta la masa muscular, la cantidad de músculo y la fuerza muscular, incrementa la masa ósea y hace que el hueso se descalcifique menos. Y otra cosa importante, que si un paciente presenta anemia, ya se acuerdan que yo les había dicho que la testosterona estimulaba la producción de glóbulos rojos, al dar testosterona puedo mejorar esta anemia. Antes de seguir con las filminas, les voy a contar un poquito. Hay diferentes formas de testosterona, de terapia de reemplazo con testosterona. En Argentina contamos con 2 testosteronas que se dan por vía intramuscular y una testosterona que se da a través de la piel. Siempre en el consultorio lo que yo trato de hacer es explicar los riesgos y beneficios de cada tipo de testosterona, ¿sí? Y junto al paciente acordar qué testosterona vamos a dar. Dentro de las testosteronas intramusculares tenemos 2, una que se llama testovirón, no es por decir nombres comerciales, pero así les queda más fácil, y otra que se llama nevido. Las 2 se dan de manera intramuscular. El testovirón más o menos se da una vez por mes y el nevido se da cada 3 meses. El testovirón, la desventaja que tiene es que aumenta mucho los niveles de testosterona al principio y después baja mucho, entonces por ahí no mantiene los niveles estables. Y el nevido se da una vez cada 3 meses, más o menos, puede variar un poquito, pero está bueno porque mantiene los niveles de testosterona de manera estable. Ambas 2 pueden provocar dolor en el sitio de la inyección, y la que se da cada 3 meses puede provocar tos cuando lo aplicamos. La verdad que es una reacción adversa muy poco frecuente. Y la testosterona que se da a través de la piel, que es el androlone, es como si fuera un alcohol en gel, que el hombre se la pone en los hombros, o en el abdomen, no se lo puede aplicar en los genitales. Es conveniente que se lo aplique por la mañana después de bañarse. Y lo importante con este tipo de testosterona es que después que se lo aplique se lave bien las manos, porque si después toca a otra persona hay riesgo de traspaso. Y también importante para saber como consejo útil es que después de aplicarse la testosterona conviene esperar 6 horas para bañarse. Es conveniente rotar la zona de aplicación porque puede provocar irritación de la piel. Y en pacientes con andropausia, la verdad que es la testosterona de elección. ¿Por qué? Porque mantiene niveles estables de testosterona, pero ante la aparición de algún efecto adverso, que ahora lo vamos a ver, se puede retirar rápidamente porque lo que dura en el cuerpo es mucho menor el tiempo que dura. Entonces ahora vamos a seguir. Importante de esta charla, no quiero que nadie se automedique, siempre es importante que concurran al endocrinólogo, ¿sí? Para que evalúe si es necesario o tiene la indicación de dar el tratamiento con testosterona. Por lo que repetimos, nunca automedicarse. Importante, ¿qué controles previos debo hacer yo al tratamiento con testosterona, antes de iniciar testosterona? Es importante que el hombre concurra al urólogo para evaluar cómo está su próstata mediante la realización de tacto rectal y la medición del antígeno prostático específico. Ahora vamos a ver que hay ciertos casos en los que por estas razones testosterona no se puede dar, y siempre es importante pedir un laboratorio completo. Vamos a pedir a ver cómo está el hemograma, vamos a pedir cómo está el azúcar, cómo están los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, porque también hay ciertas circunstancias en las que si hay mucha cantidad de glóbulos rojos, yo la testosterona no la puedo dar. ¿En qué pacientes no puedo dar testosterona? En aquellos pacientes que cursan con un cáncer de próstata en este momento, en pacientes que tienen apnea del sueño. No es que la apnea del sueño sea una contraindicación per se, pero si no está tratada, no puedo dar la testosterona, por lo que es importante derivar al neumonólogo o al otorrino para que evalúen bien esta apnea y vean si tiene indicación de tratamiento. Pacientes con insuficiencia cardíaca severa tienen contraindicación, pacientes con cáncer de mama
Y como yo les conté anteriormente, pacientes que tengan un hematocrito basal muy alto, que eso igual lo vamos a determinar nosotros, pero está bueno que lo sepan. Importante, la edad por sí sola no es una contraindicación para el inicio de testosterona, ¿sí? Así que mientras no presente ninguna de las otras contraindicaciones, se puede dar testosterona a cualquier edad. Importante, una vez iniciado el tratamiento con testosterona, es importante el control regular. Como médicos endocrinólogos, nosotros vamos a iniciar la testosterona y vamos a citar al paciente a los 3-6 meses y después de manera anual. ¿Para qué? Para evaluar cómo están sus glóbulos rojos, cómo está la próstata y si vemos algún evento o algo que nos llame la atención, derivar al urólogo. Y otra cosa que es importante, citamos al principio más seguido porque tenemos que regular el intervalo entre aplicaciones si es que decidimos dar la testosterona de manera intramuscular o la cantidad de testosterona si damos a través de la piel. ¿Cuáles son los riesgos del tratamiento? Puede traer trastornos de la conducta, cierto grado de agresividad, desórdenes del sueño, esto más en pacientes obesos, acné y piel grasa y aumento de los glóbulos rojos, que al monitorear el tratamiento esto lo vamos a ir evaluando. Una pregunta que me hacen mucho en el consultorio es si el tratamiento con testosterona aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Hay un montón de trabajos últimamente en los que se evidenció que el dar testosterona de por sí no aumenta el riesgo de cáncer de próstata, por lo cual no hay evidencia de que esto ocurra. Y llegamos al final de la charla, así que espero sus preguntas. Perfecto. Bueno, acá tengo algunas preguntas de las que me hicieron. ¿Entre qué edad se da la andropausia? Dijimos que la disminución de la testosterona se suele ver a partir de los 40 años, pero a mayor edad, mayor riesgo y mayor frecuencia de que esto ocurra. Igualmente, no es que un paciente que tenga 75 años sí o sí va a desarrollar andropausia, es variable de varón en varón, ¿sí? No es como en la mujer que a cierta edad todas las mujeres van a entrar en menopausia. Así que ya acá contesté entre qué edad y si todos tienen, no, todos no tienen andropausia como dijimos anteriormente. ¿A todos les pasa de igual manera? No. Hay pacientes que no desarrollan clínica, que por ahí se le pide un dosaje de testosterona y cuando uno interroga al paciente, el paciente no tiene ni disfunción sexual, no está ni cansado, ni irritable, ni deprimido, no tiene anemia, ¿sí? Así que no todos lo manifiestan de la misma manera, pero sí hay que tener en cuenta, como dije antes, que uno de los síntomas más tempranos es la disfunción sexual. Otra pregunta que hicieron es si es útil usar testosterona. Sí, como vimos anteriormente, el tratamiento con testosterona tiene un montón de beneficios más allá de la esfera sexual, ¿sí? Hay muchos pacientes con testosteronas muy bajas que manifiestan una debilidad muscular importante y al tratar con testosterona esto suele mejorar. Y hay todo un capítulo de descenso de testosterona asociado a riesgo cardiovascular, ¿sí? En lo que es controvertido aún si es beneficioso dar o no, pero a nivel de lo que es la distribución de la grasa corporal suele bajarla, entonces eso también va a hacer que mejoren los niveles de testosterona. ¿Sí? Y acá otra pregunta que tengo, si todos deberían usar testosterona, no. El tratamiento con testosterona, ¿quién lo voy a dar? Dijimos, paciente con laboratorio con testosterona baja, con clínica compatible, ¿sí? Y que no tenga otra causa que justifique esta, digamos, que no justifique este descenso de testosterona. Otra cosa a tener en cuenta, que como les comenté anteriormente, si viene un paciente a la consulta y tiene un hematocrito, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que suele el hematocrito estar más elevado, y tiene un hematocrito basal de 55, y yo voy a evaluar si le voy a dar testosterona o no. ¿Sí?
Acá me preguntan si esto lo ve el urólogo o el endocrinólogo. La verdad que se ve de manera conjunta. El endocrinólogo lo que hace es diagnosticar, digamos, este déficit de testosterona, pero la verdad que necesitamos de la ayuda del urólogo. El urólogo obviamente también muchas veces hace el diagnóstico, pero necesitamos de la ayuda del urólogo para que haga justamente este examen prostático, este tacto rectal y el antígeno prostático específico. Y muchas veces pasa, cuando nosotros iniciamos el tratamiento con testosterona, que vamos evaluando el antígeno prostático específico, a veces por cierta velocidad de crecimiento en este nivel, hay que parar el tratamiento y hay que derivar al urólogo, ¿sí? ¿Se puede prevenir la andropausia? No, es un proceso, digamos, fisiológico, ¿sí? Obviamente que si nosotros sumamos y realizamos actividad física y nos mantenemos lo más sanos posibles, como yo les dije al principio, la frecuencia de andropausia era mucho menor, ¿sí? Pero no se puede predecir de manera específica a quién le va a tocar y a quién no le va a tocar, ¿sí? Frecuencia del rasurado es cuántas veces se afeita el paciente por semana. Si un paciente se afeitaba todos los días a los 30 años y a los 60 años me cuenta que se afeita 1 o 2 veces, eso a mí me habla que la frecuencia del afeitado disminuyó, ¿sí? Otra pregunta que me hacen acá es si todos los hombres deberían recibir calcio, y si no cumplen con la dieta, con la cantidad de ingesta láctea adecuada, que esto es igual que la mujer, es conveniente suplementar al varón con calcio, ¿sí? O por vía oral le puedo dar yogur, queso o leche, y si no cumple, digamos, con esta dieta láctea, agrego comprimidos de calcio. Y también importante, por esto que les conté, de que el descenso de testosterona estimulaba la descalcificación del hueso, es importante también cubrir con vitamina D, ¿sí? Acá me preguntan si con el tratamiento se recupera la libido y se pueden tener mejores erecciones. Sí, la verdad que sí. Otra cosa que les quería decir que es importante, muchas veces el varón concurre al urólogo por dificultad en la erección, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué es lo que se da? Se dan inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, que es la pastillita azul que todos conocemos, pero lo que hay que tener en cuenta es que si el varón tiene un descenso en los niveles de testosterona, es muy poco probable que responda al sildenafil por sí solo. ¿Por qué? Porque la testosterona interviene en todo este proceso y hace que actúe mejor el sildenafil, por decirlo de alguna manera. Pero sí, el tratamiento con testosterona, como yo les mostré antes de los beneficios, mejora el deseo sexual y mejoran las erecciones. Me preguntan acá, ya lo contesté, si el sildenafil se usa con testosterona. Si el sildenafil se puede usar con testosterona, y tener esta precaución que a veces uno inicia el sildenafil y las erecciones pueden no mejorar y quizás es porque está faltando testosterona que tengo que agregarla para responder mucho mejor. Otra pregunta que me están haciendo es un paciente que tiene 3 stents, si puede hacer tratamiento. Yo lo que hago siempre es, obviamente, conversar con el cardiólogo. Si la fracción de eyección, digamos, la cantidad de sangre que bombea el corazón está conservada, no hay ningún tipo de contraindicación para iniciar el tratamiento con testosterona. Y acá me preguntan también con arritmia, tampoco, digamos, si la fracción de eyección, si no hay falla de bomba, si el corazón no hay una falla cardíaca de grado 3 o 4, que son, digamos, las más severas, no hay problema para iniciar testosterona. Me preguntan si es importante el tacto rectal. Sí, en cualquier hombre, digamos, mayor de 40 años es importante el tacto rectal, independientemente de que tenga los niveles de testosterona bien o los tenga bajos, ¿sí? Porque esto va a permitir hacer diagnóstico o detección precoz de cáncer de próstata junto al antígeno prostático específico, ¿sí? Bien, me preguntan quién y cuánto se usa el sildenafil. A veces los urólogos, y más que nada, digamos, ante problemas
en la erección suelen utilizar sildenafil, ¿sí? Y se suele dar 30 minutos antes del inicio de la relación sexual. Hay otras formas de, digamos, otras drogas dentro de este grupo de drogas que son los inhibidores de fosfodiesterasa que se dan de maneras diferentes, ¿sí? Y tienen una duración de acción, duran más en el cuerpo que lo que dura el sildenafil, ¿sí? Y el sildenafil se da antes del acto sexual, 30 minutos, y como les comentaba, hay otros inhibidores de fosfodiesterasa que sí se dan todos los días y es, digamos, como una terapéutica más regular, ¿sí? Y no tan, a ver la palabra, no me sale, como no queda sujeta al acto sexual. Bien, me preguntan también qué contraindicación tiene el sildenafil. El sildenafil puede producir vasodilatación y puede producir hipotensión arterial, entonces en aquellos pacientes que están en tratamiento con nitratos que producen vasodilatación, es conveniente tener precaución, al igual que en pacientes con ingesta alcohólica, ¿sí? Que también puede provocar vasodilatación y nos puede provocar un cuadro de vasodilatación cuando lo tomemos, ¿sí? Acá me preguntan cuál es el número de síntomas que alerten de consultar. Cualquier, digamos, síntoma que al varón le genere una molestia es el momento para consultar. No hay un número determinado que diga, bueno, tengo que tener debilidad muscular, tengo que tener anemia o estoy deprimido. No, digamos, cualquier manifestación clínica que al hombre le preocupe, ya puede venir y consultar. Perfecto. Bien. Bueno, espero que les haya servido la clase. La charla quedó así a su disposición, así que cualquier inquietud que tienen, vemos cómo y me lo hacen llegar. Espero que les haya gustado y les mando un saludo a todos y recuerden las próximas charlas que están muy buenas también.